¿Todos ven mi pantalla? Sí, Bien, de la clase pasada, ¿tienen alguna duda? Recuerden que estábamos viendo la definición, o bueno, una intuición acerca de la aleatoriedad y la entropía, y habíamos presentado dos ejemplos. Habíamos determinado en los dos ejemplos que cuanto mayor número de combinaciones haya, o más probabilidad de ocurrencia, el estado de entropía será mayor. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, este ejemplo de los daditos, en el que si queríamos formar con los dos dados ciertas sumas del 2 al 12, cuando queremos formar la suma del 6 es cuando tenemos un mayor número de combinaciones y por lo tanto un mayor estado de entropía. ¿Sí lo recuerdan? Igual el ejemplo de los libros en donde cuando los intentábamos organizar, ya sea por orden alfabético, perdón, por estanterías de materias, supongamos biología o física y tuviésemos cinco, y cuando no teníamos una organización o un orden en específico, o podríamos decirle un desorden, teníamos un mayor número de entropía que cuando los ordenábamos alfabéticamente, cuando solo teníamos una combinación. Y habíamos concluido entonces que si nosotros tenemos un orden perfecto, es decir, un sistema que esté perfectamente ordenado, donde no tenemos libertad, vamos a tener una baja entropía, y en el caso contrario, si tenemos un sistema que esté gobernado por el desorden o que tenga una máxima libertad, entonces tendremos un mayor estado de entropía, ¿cierto? Entonces, gracias a esto nosotros podemos introducir tipos de ruido invariante. ¿Ya checaron esa clase del doctor Oliver, que era una clase asíncrona? Eso lo tuvieron que haber visto en su clase, pero bueno, si la de no, randomness o la de qué es probability. ajá, creo que sí se llama así, Ah, ok. no recuerdo cuál es el nombre, pero sí era uno de los primeros libros, de los primeros videos que les pidió checar. Pero bueno, aquí pues se divide en tres tipos de ruido o tres tipos de sistemas que están gobernados por la aleatoriedad, en el cual nos presentan sus series de tiempo, que no sé si los conocen, pero bueno, si no, son los denominados ruido blanco, ruido rosado y ruido browniano. Ayer en clase, de hecho, se estaba platicando al inicio acerca de estos tipos de ruido, solo que el doctor no los abordó de una manera tan profunda, sino más bien superficial, en donde nos ponía un ejemplo acerca de, si no mal recuerdo, creo que dijo del tigre dientes de sable, que si se acercaba a nosotros describía cierto tipo de sistema aleatorio. Pues bueno, aquí los podemos relacionar. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de ruido invariantes? Pues bueno, en que, por ejemplo, el ruido blanco es un sistema que no tiene memoria, es decir, que si nosotros tomamos un punto en el sistema cualquiera, no va a recordar lo que ha ocurrido anteriormente o en un punto anterior, y pues aquí justamente se debe a que está gobernado principalmente por la aleatoriedad, o sea que no se puede hacer predicciones y demás. En el caso contrario, en el caso opuesto, cuando hay un sistema que está gobernado totalmente por el orden, en donde si tomamos un punto en el sistema y de manera parece como recordar lo que ocurrió antes, como si hubiera una estructura, entonces en este sistema se puede hacer predicciones porque justamente domina el orden. En el caso intermedio entre estos dos tipos de ruido se encuentra el denominado ruido rosa, que es un sistema que está entre balance entre la aleatoriedad y el orden. En el ejemplo el que nos decía acerca de el tigres dientes de sable, más bien lo decía porque si nosotros viésemos este tipo de ruidos invariantes como la actividad cardíaca y nos imagináramos, por ejemplo, que estamos en la antigüedad, y nos encontramos frente al tigre dientes de sable y pues bueno, está a punto de cazar o de comer, y si nos ponemos en el sistema del ruido blanco, por ejemplo, y lo relacionamos con nuestra actividad cardíaca al ver al tigre dientes de sable, bueno, aquí nos estaría mostrando que nuestro ritmo cardíaco está variando constantemente.
Es decir, imaginemos, por ejemplo, que nos asustamos de tal grado que nuestro corazón empieza a latir muy fuertemente, pero de manera variable, ¿no? ¿Y qué pasaría en este caso? Pues bueno, hacer un sistema que no está, que está gobernado principalmente por esa variabilidad, pues quizá probablemente sufriríamos un paro cardíaco y pues ahí nos morimos y nos comen. En el caso de que fuera un ruido browniano, este, o ruido marrón, es el caso opuesto en donde nuestro corazón no presenta esta variabilidad, pero más bien ni siquiera presenta como una reacción. Es como si nos quedáramos en shock y nuestro corazón no pudiera o sea, vean ustedes, por ejemplo, que cuando nosotros sentimos miedo o algo, nuestros instintos se activan. ¿Qué es lo que pasaría en esa situación? Pues lo más natural sería que nosotros empezáramos a bombear sangre a nuestras extremidades para poder escapar de este tigre, y en el caso de que estuviéramos en un ruido browniano, no sería posible esta como variación, por lo tanto nos quedaríamos ahí parados o quizá ni reaccionaríamos y terminaríamos por comernos. ¿Cuál es lo óptimo? Lo óptimo es que nuestro ritmo cardíaco se encuentre en el denominado ruido rosa, que es el punto intermedio entre estas dos variaciones, ¿cierto? En donde hay un balance tanto en la aleatoriedad, que se denomina emergencia, y también en el orden. Ahora, a través del análisis que nosotros hicimos de manera muy superficial del principio de incertidumbre de Heisenberg, vimos que podemos trasladar la, pasar de un dominio de la posición y del tiempo a un dominio de la frecuencia a través de qué herramienta, de la transformada de Fourier. Entonces, si nosotros nos encontramos ante estas tres variaciones y queremos ver cómo se comportan en el dominio de la frecuencia, podemos calcularles su transformada y entonces describir su espectro de potencia, es el que tienen aquí en medio, perdón, en donde en el ruido blanco vemos que se describe un espectro plano, totalmente, en donde cada frecuencia tiene la misma potencia, o sea, hay un espectro constante, no hay variabilidad, y en el caso, por ejemplo, del ruido browniano, sí. Los espectros, ¿cómo se relacionan? O bueno, matemáticamente, ¿cómo los podemos ver? A través de estas expresiones. Ajá. ¿Sí cambió? Es que aquí como que se trabó mi Zoom, pero bueno, espero que sí. Sí, ¿verdad? ¿Sí están viendo el ruido blanco, Sí, sí. chicos? Sí, Ah, bueno. Gracias. Es que, discúlpenme, porque ya ven que falla luego mi señal. Bueno, el ruido blanco se modela a través de esta correlación, que justamente nos dice que si nosotros tenemos una correlación entre dos tiempos, y ya aplicada la transformada de Fourier, esto es igual a la varianza del proceso multiplicada por la delta de Dirac. Recordemos que la delta de Dirac es una función que es nula en todos los demás puntos, salvo cuando es tau de cero. Entonces, si nosotros tomamos una relación entre los dos puntos, entre dos tiempos del ruido blanco, obtendremos que esto es igual a cero, y es justamente lo que les estoy diciendo, lo que les decía ahorita que vimos, que no se mantiene una relación entre dos tiempos distintos, sino que simplemente no están conectados, y un punto no recuerda lo que hizo el anterior y viceversa. Bueno, y lo que les decía, el ruido rosa, por ejemplo, su espectro se comporta o es directamente proporcional a la inversa de la frecuencia, o sea, uno sobre la frecuencia. Y esto que justamente nos dice que, por ejemplo, que si son frecuencias bajas, pues van a tener mucho más potencia que las altas. Análogamente para el ruido marrón, salvo que aquí es directamente proporcional a uno sobre la frecuencia al cuadrado, y pues nos dice que la potencia disminuye rápidamente a medida que aumenta la frecuencia, y es justamente lo que vemos en estas grafiquitas, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces vean que se describe un comportamiento un poco muy a lo de a una ley de potencia, y es justamente esta explicación
de cómo pasamos de su serie de tiempo a través de la transformada de Fourier a su espectro de potencia. Entonces, esto es, como les dije, era nada más lo único que quería que viéramos en este punto. Ahora, yo les pregunto, si nosotros tenemos ya definidos el comportamiento de estos ruidos, el doctor me dijo o me pidió que buscáramos una manera de pasar esto a ChatGPT, de usarlo como copiloto y replicar estos resultados, tanto que nos muestre su serie de tiempo como que nos muestre su espectro. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos decirle al chat para que nos dé esto, por ejemplo, en R o en matemática? Yo ya lo hice, ¿verdad? Porque les digo que me tengo que ir, pero bueno, ¿cómo se les ocurriría a ustedes? Eso estaría bien para que los chequen en casa. Pero bueno, lo que yo hice fue primero darle un rol al chat. Sí se cambió la página ahorita, ¿verdad? Siguen viendo la Sí. presentación. No, estamos viendo ya el chat GPT. Ándale. Ajá, gracias. Entonces, justamente le di un rol que actuara como experto. Luego, a mí me gusta mucho cuando trabajo con el chat definirle las cosas que quiero que haga. O sea, si yo ya tengo definiciones, si tengo algún contexto del problema, pues dárselo. Y una vez que le definí los tipos de ruidos, le pedí que hiciera un script en R donde tomara cualquier serie de los tres que hemos visto, calculara su transformada y te determinara si es una ley de potencia junto con su pendiente. Justamente fue lo que hizo y bueno, ya aquí yo se los muestro ya una vez que está compilado. Ay, rayos, ya lo borro. Pero bueno, lo vamos a copiar. A ver, es que aquí se dice 2 y este ya es el que ya chequé. Pero bueno, ¿habrá alguna otra manera que se les ocurra a ustedes que podamos checar esto, que podamos hacerlos? O sea, me refiero a la ingeniería del prompt, de los prompts, cómo los podemos optimizar o algo. Porque a mí justamente me dio eso y justamente a través de R se replica. Miren, aquí para el ruido rosa, justo la misma serie de tiempo que se tiene en la presentación, como también pues su espectro, ¿no? Se comporta como una ley de potencia con su pendiente -1 y una línea recta que lo describe. Y así podemos ir haciendo los demás ruidos que realmente nada más es ir cambiando lo que es propiamente cómo se comporta. Por ejemplo, uno sobre la frecuencia al cuadrado y demás. Pero bueno, yo les dejo de tarea o me gustaría que si se les ocurre alguna idea de cómo compilarlos a través de mejores prompts en el chat GPT, pues me dijeran. Pero esto en realidad era lo único que les quería enseñar hoy, bueno, que quería que viéramos juntos, y para terminar esta sección y luego ya avanzar más con lo que venían viendo de fragilidad y antifragilidad. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algo más con entendimiento? Supongo que ya es cuestión de hacer las cosas un poco más prácticas y jugar con el chat GPT, ¿no? Sí, exactamente. Este, sí, exactamente. Justamente es lo que esperaría. O bueno, lo que les pido, que jueguen con él para que puedan replicar los resultados. ¿Va? Va, va, va.